Listo, ya regresamos a la presentación, ¿no? ¿Tienen alguna pregunta sobre lo que les he mostrado hasta ahora? Igual si la tuvieran, la dejan en el chat, por favor. O me la hacen llegar ahora, no hay problema. Bien. Vamos a entrar más al tema que es importantísimo, por eso es que siempre cuando se abre el primer módulo, hablar, para los que ya conocen, reforzar un poco de estos conceptos de cambio climático, y cuando hablamos de la ley y todo el marco, es importantísimo saber también para estar ubicados a nivel nacional cómo es que se está desarrollando esto. Y como ya hemos hablado que la adaptación es algo sumamente importante, es importantísimo saber o conocer cuál es el modelo conceptual de la adaptación. Cuando hablamos de riesgos de los impactos del cambio climático, y esto, ojo, hacía mención a que el concepto de cambio climático lo señala el IPCC. Este modelo conceptual que les estoy mostrando, también su origen es el mismo, el IPCC en el 2014, y hago mención aquí a algo que no les he comentado. Existe también como parte de los compromisos país ante la Convención Marco de las Naciones Unidas para el cambio climático, que cada uno de los países debe de reportar de manera periódica una comunicación nacional sobre todas las acciones que viene haciendo sobre cambio climático y cuáles son aquellas metodologías, conceptos que va usando para este proceso. En el Perú ya vamos en la tercera comunicación nacional ante el cambio climático. Si ustedes colocan en el Google tercera comunicación, van a ver, es un documento bastante amplio, y muchos de algunos de los gráficos que les muestro ahora tienen su origen y se señalan allí en esta tercera comunicación, porque es lo oficial. Es lo que el Perú en cambio climático oficialmente ha comunicado a los países, qué es lo que está haciendo y cuál es el concepto, en qué se basa cuando habla de gestión de cambio climático. Y justamente en este documento, en la tercera comunicación nacional en cambio climático, es que cuando se habla de adaptación y de los riesgos del impacto del cambio climático, hablamos de este modelo. Y este modelo nos señala de que para la determinación de los riesgos de los impactos del cambio climático es necesario combinar tanto la vulnerabilidad como el peligro, como la exposición. Pero, ¿qué son estos conceptos? Y vamos a ir un poco más allá. Hablamos en este modelo general de que tenemos a mano izquierda, tenemos el clima, habíamos hablado de la variabilidad natural y que hay un cambio climático generado por actividades más vinculadas al hombre. Entonces es un cambio climático de origen antropogénico, que está vinculado a algunos impactos que se generan y que con estos elementos se genera o se determina el riesgo que puede existir, y esto está vinculado también a procesos socioeconómicos, a medidas de mitigación, medidas de adopción y mitigación, y a la gobernanza. Es como un ciclo. Y ya yéndonos al corazón, a los impactos que pueden tener y que van a determinar el riesgo, tenemos que hablar de estos conceptos tan básicos como los peligros, la vulnerabilidad y la exposición. Siempre que hablemos de adaptación, vamos a hablar de estos conceptos, adaptación al cambio climático. ¿Cuáles son los peligros? Los peligros son aquellos fenómenos meteorológicos y climáticos que tienen probabilidad de ocurrir. Entonces están vinculados a a las lluvias extremas, a las precipitaciones, al tema del incremento de la temperatura. O sea, son peligros climáticos que pueden darse. Esos son los peligros. Cuando hablamos de exposición en adaptación al cambio climático y en gestión de riesgos vinculados a los impactos de cambio climático, hablamos haciendo referencia a la ubicación de un determinado sujeto vulnerable.
Por ejemplo, en una ladera, dos pobladores, uno asentado a la orilla, donde cruza un río, y otro muchos metros más arriba. Y en esta colina cruza el río y sucede un peligro, a ver, es una inundación. Y en esta inundación tenemos estos dos pobladores, uno que vive en la zona más alta y otro en la zona más baja. Allí podemos decir que el grado de exposición del poblador que se encuentra en la zona más baja es mayor al que se encuentra en la zona superior. Por la exposición, estamos hablando de la ubicación, la localización. Está más o menos expuesto. Recordemos eso, la exposición. Y el tema de vulnerabilidad está asociado ya a factores más intrínsecos. Cuando hablamos de vulnerabilidad en términos de cambio climático, estamos hablando de dos factores importantes. Uno, de la capacidad adaptativa o resiliencia, que es qué tanto yo estoy preparado para enfrentar ese riesgo. Por ejemplo, si soy un agricultor, pero soy un agricultor urbano y tengo en mi chacra 6 cultivos. Estoy en la zona, no urbana, estoy en la zona altoandina. Versus mi vecino, que también es agricultor, pero no tiene 6 cultivos, solo tiene 1. Y digamos que es un tipo de papa. En una determinada época del año viene una helada mucho más fuerte, un peligro. Sucede. Este agricultor que tiene esas medidas de diversificación productiva, su capacidad adaptativa es mucho mayor a la del agricultor que solo tenía un cultivo, porque llegó la helada y le quemó todas las papas al señor que tenía el monocultivo. Versus el señor que sí, le quemó las papas, pero tenía otros cultivos con los cuales ha podido ir teniendo algunos ingresos también, y su capacidad de adaptación ha sido mayor. Otro caso, en el mismo ejemplo, en el anterior, en que les mencionaba. ¿Qué pasa? Y esto sucede en las zonas de la selva, ¿no? Hay muchas viviendas que están asentadas a la orilla de los ríos, y ya saben que los ríos van a crecer en algún momento. Entonces sería ilógico no pensar en que las construcciones deben hacerse elevadas. Y algunos de ellos hacen las construcciones con casas, y vemos como con zancos y palos, con el espacio suficiente para que el río pase debajo de sus viviendas. Eso es una medida de adaptación y da cuenta de la capacidad adaptativa que puede tener esa familia, esa población, versus la ocurrencia de un peligro climático. Entonces ahí estamos hablando de la capacidad adaptativa, o vinculado también a la resiliencia, que es cómo se compone la vulnerabilidad. La vulnerabilidad, cuando hablamos de riesgos, de los impactos del cambio climático, está determinada, repito, por la capacidad adaptativa y por la sensibilidad o fragilidad. Esto ya es una característica más intrínseca. ¿Qué tanto algún sujeto vulnerable está preparado de mayor o menor manera, pero dadas sus características propias? Por ejemplo, si hablamos de cultivos, hay algunos cultivos de papa o de quinoa que están mucho más adaptados a este tema de los friajes versus otros que tienen una resistencia mucho menor. A esto nos referimos cuando hablamos de vulnerabilidad. Entonces, para determinar la vulnerabilidad tenemos que analizar cuál es la capacidad adaptativa y la sensibilidad o fragilidad de un sujeto vulnerable. Cuando hablo de sujeto vulnerable, podemos estar hablando de una persona, de un ecosistema o de una población. Depende de qué factor estás tú analizando. Más adelante, ya cuando venga el siguiente instructor, les va a dar detalles específicos de todos estos ejemplos, porque está vinculado al Plan Nacional de Adaptación y qué es lo que tenemos que hacer como Perú en cada uno de estos temas y cómo se han analizado. Entonces ahí vamos a ver casos específicos. Yo ahora les voy a mostrar algunos, pero de manera más general. Entonces, ¿qué es lo importante que debemos saber cuando hablamos de los riesgos, de los impactos frente al cambio climático? ¿Cómo los determinamos?
pues haciendo la combinación de la vulnerabilidad que se tiene, el análisis de la vulnerabilidad, y la vulnerabilidad estamos hablando de capacidad adaptativa o resiliencia, y la sensibilidad o fragilidad. Y también el análisis del peligro y la exposición de algún sujeto vulnerable. Así se determina el riesgo de los impactos del cambio climático. Los escenarios climáticos. El clima futuro se proyecta desde la data climática histórica. En base a los escenarios del IPCC, el Perú cuenta con varios escenarios a nivel nacional y regional y por cuencas. ¿Por qué es importante los escenarios climáticos? A nivel nacional, a nivel mundial, perdón, esto que les señalaba, ya hay escenarios climáticos a nivel mundial, pero están a una escala muy mayor que es inmanejable para la gestión en el territorio. ¿Y cuáles son estos escenarios climáticos? Recuerdan que cuando vimos las primeras láminas decíamos que la cantidad de CO2 está incrementando, el metano, y hay una cantidad de gases impresionante. ¿Qué es lo que han hecho los expertos? Han proyectado cómo es que van a incrementar estas emisiones de gases de efecto invernadero en varios escenarios. Desde uno que es el pesimista, en el que nadie hace nada hoy, nada de nada, y las emisiones se siguen dando de la misma manera en la que se han venido dando, ¿no? Ese es el más pesimista. Y el más optimista, en el que todos empezamos a cambiar, todos nos vamos, digamos, a tecnologías renovables, todos usamos autos eléctricos, usamos luces LED, cambiamos toda la tecnología a nivel mundial y logramos reducir nuestras emisiones de gases de efecto invernadero. Entonces, se determina este rango de escenarios climáticos sobre qué va a pasar al 2050, al 2070, al 2100 con el planeta, y estas proyecciones de temperatura y precipitación con esos escenarios, ¿no? Entonces tenemos el peor, que es el pesimista, y el optimista. Y en esa gama, entre el peor y el mejor, digamos, hay otros escenarios intermedios. A este grupo de escenarios, antes tenían otro nombre, creo que era el IRCP, pero ahora se llaman los ERCP. En un ratito les doy el detalle de las siglas, pero en resumen es eso. La denominación que le dan al escenario 1, 2, 3 y 4 en base a esta proyección que hacen de un escenario pesimista a uno más optimista. Esto que ya se tiene a nivel mundial es de libre acceso para todo el mundo. Entonces, como tiene una escala a nivel mundial, lo que han hecho los países a partir de esta información que ya se tiene a nivel mundial de por dónde se va a calentar más, dónde va a ser más frío, en qué parte América Latina estará más afectado que Europa, o África, o China, qué sé yo, toda esa información que ya está disponible, los servicios climáticos de cada uno de los países, en nuestro caso CENAMI, han hecho un ejercicio de regionalización o downscaling, o que no es otra cosa que bajar la escala, que era muy grande a nivel mundial, a nivel de los países. Para generar estos escenarios climáticos ya a nivel más país. Y eso es lo que tenemos actualmente. Esta información la pueden encontrar en la Tercera Comunicación Nacional, como les digo, ha sido generada por CENAMI, y adicionalmente a uno nacional, que tampoco es que sea es de mayor detalle, sí, pero todavía no es tan útil para la gestión, porque no llegamos al detalle de decir que en el distrito tal va a haber mayor o menor precipitación. Todavía no se llega a ese nivel, a este nivel nacional. Pero se han ido desarrollando otros escenarios climáticos también con mucho mayor detalle, y aquí en la imagen lo que pueden ver es que CENAMI, por ejemplo, ha desarrollado este trabajo ya con una menor escala, mejor dicho, hablamos de menor escala cuando es más detallado, en la cuenca Mayo, cuenca Urubamba, en la subcuenca de Santo Tomás, en la cuenca Ica, Pisco, Santa, en la cuenca del Mantaro, en la cuenca Piura, para poder determinar qué es lo que va a suceder en estos hitos temporales, ¿no? Al 2030, 2070. 2030, 50, 30, 50 y 70 son los más usuales.
y ver qué es lo que va a suceder en todos estos escenarios, en el más optimista y en el pesimista. En función a ello y a la utilización de alguno de estos escenarios es que se necesita tomar las decisiones, porque esta información que ya tiene un nivel de detalle mucho más acotado, permite ya la toma de algunas decisiones, ya a nivel, tal vez no a nivel de comunidad, pero sí a nivel regional. Entonces, a un gobernador regional sí le es útil revisar esta información para poder plantear, por más que su lógica al momento de sentarse y asumir el cargo como gobernador sea expandir algún cultivo o a la pesca o la acuicultura, digamos, si su región en el escenario climático es evidente de que no va a haber disponibilidad, va a tener problemas de disponibilidad hídrica, pues no podría seguir impulsando eso, por lo menos a corto plazo. Podría hacerlo si es que piensa en mejorar las cabeceras de cuenca, piensa en tener un colchón interesante de una cantidad de agua que le permita darle sostenibilidad a esa actividad que piensa desarrollar. Entonces, esa es más o menos la lógica. Les hablo de escenarios climáticos porque cuando hablamos del proceso de la adaptación tenemos que hablar de 4 pasos. Y aquí hago referencia a lo que hablábamos de las estrategias regionales de cambio climático, pero básicamente es la guía o el eje para cualquier instrumento de planificación. ¿Qué es lo importante? En un primer paso, determinar el perfil climático. ¿Qué es importante aquí? Empezar con un estudio del clima actual y futuro. El clima actual con sus periodos históricos. ¿Qué es lo que ha pasado? ¿Cuáles son los promedios? A lo largo de los últimos años, cómo ha ido creciendo, cambiando estos promedios, que decíamos, recordemos que el cambio climático se manifiesta en varios factores, pero uno de ellos era que va cambiando estos promedios históricos de los parámetros tanto de temperatura como de precipitación, etc. Entonces, eso es importante saber en esta primera fase. Empezar con conocer este perfil climático, del histórico, de lo que conocemos, y también del futuro. ¿El futuro a qué está vinculado? A estos escenarios que ya conocemos. Aún nos falta muchísimo por avanzar en la generación de escenarios climáticos, pero ya se está avanzando. Ya hay una proyección a nivel nacional que falta detallar a una mucho menor escala para que tengamos la información disponible de tal vez a 5 o 20 kilómetros y podamos decir eso con mayor detalle. Inclusive así, al ser un escenario de cambio climático y al tener la lógica que les he mostrado, que les he comentado, perdón, de su propia construcción, que son escenarios que uno opta por cuál cree que va a ser lo que podría ocurrir, dependiendo de la posición que tome, hay una incertidumbre bastante alta en general para el proceso de la adaptación. Por eso es que se dice siempre que es importante considerar este factor de incertidumbre, porque por más que tengamos el mayor detalle, siempre va a haber un factor ahí de error, podríamos decirlo, que está vinculado a esta incertidumbre, que siempre puede superar a lo que hemos proyectado. Entonces, este perfil climático se realiza a partir de registros históricos de temperatura, precipitaciones y otras variables obtenidas en las estaciones meteorológicas. Ahí también hay una amplia brecha que tenemos porque no es que en todo el país tengamos la cantidad de estaciones meteorológicas que te permitan tener esta información. Ahí hay un montón por trabajar, pero con la información que se tiene actualmente se han estado construyendo también esta información histórica. Hay otros vacíos, sí, y también se complementa con la información del clima futuro y bajo estos escenarios. Luego, para entender la vulnerabilidad y los riesgos, lo siguiente, ¿qué es? Lo que les señalaba, ¿no? Determinar la exposición, la sensibilidad y la capacidad adaptativa actual, ahorita, y futura, en base a estos escenarios, de la zona o del sistema vulnerable. Esto se determina relacionando esta información socioeconómica, ambiental, con el perfil y los escenarios climáticos del ámbito de estudio. Es lo que les comentaba hace un momento que se hacen las estrategias regionales de cambio climático, ¿no? Tengo esta información que me dice qué es lo que va a suceder en Lima, en Junín, en una determinada cuenca, y esa información versus lo que yo sé que ha sucedido allí, porque todos los años o cada 2 años
el río crece y se inunda y se tumba un puente y ese tipo de cosas que ya han sucedido y que se tiene un registro importante, que eso una de las principales fuentes de información aquí para los impactos es el SIMPAT de INDECI, ¿no? Que nos dice cuáles son nuestros principales daños, efectos que tienen por inundaciones. Ahí tiene una diferenciación por tipo de evento que se genera. Entonces, esa información también se toma aquí, complementada con otras más. Decíamos que hablamos de 4 pasos. Estos son los 2 primeros. En un tercer paso, a partir de esa información, nos permite planear y tomar decisiones. Con esta información obtenida, se toman decisiones sobre las acciones y medidas estratégicas que van a reducir esta vulnerabilidad y van a incrementar la capacidad adaptativa para por fin poder implementar algunas medidas que realmente, bueno, medidas concretas que deben integrar en los procesos de planificación e inversión del desarrollo. De nada sirve que identifiquemos la medida, la opción, la solución, si eso no lo toma en cuenta el tomador de decisión que está a cargo de impulsar el desarrollo en un territorio. Lo podemos hacer desde el sector privado, lo podemos hacer desde la sociedad civil, sí lo podemos hacer, pero no vamos a estar allí todo el tiempo, inclusive si impulsáramos con un proyecto, los proyectos son actores efímeros en el territorio. Lo ideal es pensar a largo plazo en que estas acciones se anclen en estas decisiones de mediano o largo plazo que están vinculadas a la planificación y a la inversión vinculada a gobiernos regionales, gobiernos nacionales, locales también, y a estos instrumentos que señalan cuáles son las prioridades que hay en el territorio. Este es el proceso de adaptación en 4 pasos. Como verán, es el mismo proceso que se hace para las estrategias y para cualquier otro instrumento vinculado al tema de adaptación será de la misma manera. Importante recalcar que en el marco de la implementación de la ley marco sobre cambio climático, allí había un ítem interesante que señalaba que de manera diferenciada a nivel nacional, a nivel sectorial, regional y local, se deben de implementar las medidas de adaptación y mitigación y se deben tomar acciones para la adaptación y la mitigación. Entonces, este sería el proceso para la adaptación en estos 4 simples pasos. Esto es un resumen de lo que ya les había comentado, solo para reforzar el tema de los escenarios climáticos y evaluaciones de vulnerabilidad, ¿no? ¿Qué es lo que pasa? A mano izquierda hay una estimación del clima futuro bajo un escenario de emisiones de GI elegido del IPCC. Es estos que les señalaba del IPCC, que tienen del más pesimista al optimista, se elige uno. Y luego se tiene ese escenario global que no tiene mucha resolución, tiene una baja resolución espacial. Eso, más la data climática local histórica y toda la información espacial con la que se cuenta, sufre un proceso de regionalización o de downscaling, de bajar la escala, para tener un escenario climático de mayor resolución espacial. Y con ello se procede a hacer un diagnóstico socioambiental, socioeconómico y ambiental, a la evaluación de la vulnerabilidad frente a riesgos climáticos actuales y futuros, para tomar decisiones informadas y poder reducir la vulnerabilidad. Entonces, ¿qué es la adaptación? De acuerdo a lo que el IPCC señala, la adaptación al cambio climático es un proceso que nos permite prepararnos a los efectos que va a traer el cambio climático. En los sistemas naturales o humanos, la adaptación al cambio climático va a buscar moderar o evitar el daño o aprovechar los beneficios y oportunidades que los estímulos climáticos reales o esperados puedan presentar. Esto es lo que se señala de la adaptación al cambio climático en el IPCC y es el concepto oficial. ¿Por qué es necesario adaptarnos? ¿Por qué? Por varias razones, pero entre ellas, porque adaptarnos es mucho más barato que asumir los impactos del cambio climático. Hay estudios inclusive que señalan que si yo invierto un sol en alguna acción de adaptación, estoy ahorrándome 10 soles
en lo que yo podría gastar en recuperar o rehacer, rediseñar para recuperar alguna infraestructura que ha tenido impacto vinculado a peligro a cambio climático. Hay estudios que señalan que la diferencia es así, de 1 a 10. Entonces, en términos económicos, es mucho más barato pensar en acciones que sean más resilientes a pensar en cosas más a corto plazo, que luego, a la larga, me van a tomar mayor inversión para poder recuperar, reconstruir. Bien. Por otro lado, el cambio climático afecta a muchos de los sistemas que sostienen la vida humana, ¿no? Podemos hablar de los sistemas, sobre todo aquellos sistemas naturales, de los cuales se basa toda la vida en el planeta y nos proveen los recursos naturales necesarios para la vida. Un tercer punto es que Perú es uno de los países más vulnerables al cambio climático y que el cambio climático trae consecuencias inevitables. Y aún en los mejores escenarios de mitigación, como les decía hace un momento, pensando en que el día de hoy cesan todas las emisiones de gases de efecto invernadero en el mundo, inclusive así ya se tendrían consecuencias de este incremento, porque la cantidad de gases que ya se han emitido es inmensa. Y eso ya alteró y está alterando y va a continuar alterando el sistema climático y todas estas manifestaciones de cambio climático. Entonces, ya que va a traer consecuencias inevitables, inclusive en ese mejor escenario, necesitamos adaptarnos. Sobre todo en el Perú, que es considerado como uno de los países más vulnerables al cambio climático. Hay en el Perú, 1.4 millones de productores agropecuarios que ocupan el 30% del territorio nacional son sensibles a estos cambios en el clima y a la disponibilidad del agua. Existen 7 características por las que el Perú es un país vulnerable al cambio climático. El IPCC señala que hay 9 características que hacen vulnerable a un país. El Perú tiene 7 de estas características. Y está vinculado está vinculado también a la diversidad de ecosistemas que tenemos, ¿no? Zonas costeras bajas, zonas áridas y semiáridas, y ecosistemas montañosos y frágiles, zonas expuestas a inundaciones, sequías y desertificación, zonas propensas a los desastres, zonas con contaminación atmosférica urbana, y economías dependientes en gran medida a ingresos generados por la producción y uso de combustibles fósiles. Y otro aspecto importante son 3 efectos que ya los vemos en nuestro país, ¿no? Que es el aumento de la frecuencia e intensidad del fenómeno del Niño, la pérdida y retroceso de nuestros glaciares, y lo que hablábamos del incremento en la intensificación y la frecuencia, y acá se dice mayores y más prolongadas, sequías, heladas, inundaciones. Estas son razones por las cuales es necesario adaptarnos. Pero ¿cómo me adapto? ¿Cuáles son estas medidas de adaptación? Algunos ejemplos. Bueno, acá hay algunos ejemplos que les dejo en zona marino-costera para fortalecer las actividades y mejorar la actividad de la pesca, para aprovechamiento sostenible de los recursos marinos. También hay sistemas de alerta temprana frente a inundaciones que ayudarían mucho para tomar las medidas. También reubicación de poblaciones vulnerables, diques de defensa también en la costa, porque sabemos que si va a elevarse el mar, pues se pone en riesgo también alguna de las acciones allí. En valles interandinos, cosecha de agua, monitoreo de calidad del agua, la diversificación de cultivos que hablábamos, la eficiencia de los sistemas de riego, porque si va a haber deficiencias o problemas en la disponibilidad del agua, pues tener sistemas de riego más eficientes son sin duda una de las principales medidas de adaptación, sobre todo para estas actividades como la agricultura. En glaciares y páramos, la recuperación y protección del suelo, la cosecha de agua, la construcción de presas, también el manejo, la recuperación de estos ecosistemas que son tan importantes en las zonas altoandinas. El manejo de humedales y los bofedales también. Y en Amazonía, promover sistemas agroforestales. No promover más café y más cacao, sino que
esos cultivos actualmente ya instalados de café y de cacao puedan migrar a hacer sistemas agroforestales, a combinar con estas especies forestales que puedan brindarle una mayor sostenibilidad y resiliencia a ese ecosistema. Porque hay productos también que son no maderables que tienen también un alto interés. Y promover la conectividad de los ecosistemas, ¿no? Esto de la fragmentación de los ecosistemas es una problemática bastante grande en nuestro país. Bien, para culminar este bloque tengo este video para reforzar y luego de ello vemos algunas preguntas que consideren.